Pasaje que leímos ahorita, Números, capítulo 19, hace alusión a un ritual que el Señor mandó hacer al pueblo de Israel cuando estaban allá en el desierto, cuyo tabernáculo estaba en medio de ellos, el tabernáculo de Dios, donde ellos ofrecían los sacrificios. Dios le pidió un día que tomaran una vaca, una becerra, llama en otra parte, y le dijo que la llevaran fuera del campamento y allá tenía que ser degollada. Y el sacerdote, el sumo sacerdote Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, debía tomar la sangre de esa becerra y rociarla sobre la entrada del campamento. Y luego la vaca, ya sin sangre, muerta, tenía que ser puesta al fuego y tenía que ser quemada, quemada, totalmente quemada, hasta que el cuero, la carne y los huesos se volvieran ceniza. Usted sabe, hermano, que un hueso no se vuelve ceniza de la noche a la mañana. Por mucho fuego que usted le eche, tiene que llevar buena candela para que se vuelva ceniza. Bueno, ya tenía que estar ahí al fuego, al fuego, al fuego, hasta que se volviera ceniza. Cuando ya se volvía ceniza, alguien tenía que tomar toda esa ceniza de esa vaca y tenerla en un lugar. Y ella estaba para cuando el pueblo tuviera algunas impurezas en el transcurso del andar de la vida. Por ejemplo, especialmente cuando tocaban muertos. Y él pone un ejemplo, dice, si alguien eh, tocare muerto incluso con su espada, si alguien encontró un muerto y lo tropezó, esa persona era inmunda hasta la noche. O si alguna persona moría dentro del campamento, la carpa que ellos tenían, alguna no, murió el hermano fulano, ahí está muertecito. Entonces venían los que recogían el cadáver, lo sacaban, lo sepultaban. Entonces el que recogió el cadáver, si ahí había algún artefacto que tuviera tapa y la tapa estuviese floja, mal puesta, eso quedaba inmundo, porque había contaminación de muerto. El que tocaba el muerto quedaba inmundo. Los que recogían los muertos y los sepultaban, toda esa gente quedaba inmunda. Y entonces tenían que tomar esa ceniza, echarle agua corriente. Era un agua de ceniza. Y luego una persona venía y tomaba y mojaba con un lebrillo, con un hisopo, mojaba el agua de ceniza y la rociaba sobre los que habían tocado el muerto o los que hubieran tenido algún contacto con algo inmundo. El agua de ceniza para Dios era algo así, era un ritual que de pronto usted dirá, no le encuentro el sentido. Pero esa agua de ceniza, una vez rociada sobre la persona, le purificaba, o sea, le quitaba la inmundicia. La persona dejaba de ser inmunda. Era, obviamente, dice que la persona tenía que lavar sus vestidos, tenía que rociarse con esto, y si alguien había tocado directamente el muerto, era inmunda 7 días. En el tercer día tenían que rociarle agua de ceniza y el séptimo día de su inmundicia. Cuando una persona estaba inmunda tenía que estar fuera del campamento. Si la persona al tercer día no se arrojaba el agua de ceniza, no quedaba limpia al séptimo día. O sea, esto era algo serio y tenía que permanecer fuera del campamento en inmundicia. Y es más, si alguien no se purificaba con el agua de la ceniza de aquella vaca, y de pronto decía, no, pero es que voy como diría uno hoy día, ¿verdad? Coloquialmente diría uno, no, pero que voy a echarme esa agua de ceniza. Entonces le preguntaban y no, esa persona no se limpió, entonces el Señor dijo, esa persona
queda cortada del pueblo. Quedaba cortada del pueblo significaba que quedaba apátrida. Tenía patria, quedaba en el desierto, fuera. Tú no eres judío, tú no eres de Israel, vete de aquí, punto. Y si alguien de los que ministraban en el tabernáculo no se limpiaba, porque los que ministraban el tabernáculo, los que tocaba limpiar, incluso el solo hecho de acercarse a esa agua de ceniza, si alguno tocaba el agua de ceniza, toda esa gente era inmunda hasta la noche. Tenían que lavar sus vestiduras y apartarse hasta la noche, y al día siguiente estaban bien. O sea, el objetivo de esta agua de ceniza era purificar al pueblo de una inmundicia. En su nombre toda la gloria. Purificar al pueblo de la inmundicia. Entonces, yo estaba meditando sobre ese pasaje y entendí algunos pasajes de las Escrituras. Entendí, por ejemplo, quiero que el hermano Jairo me haga el favor, me lea a San Juan capítulo 13, verso 4 al 11. Mientras el hermano busca esa palabra, quiero leerle qué significa purificar. Purificar es quitar algo, quitar de algo lo que es extraño. Purificar es quitar de algo lo que es extraño. Eliminar las impurezas o los elementos extraños. Es decir, cuando usted toma algo que, que debiera estar totalmente limpio, pero que esa cosa tiene adherida algunas otras cosas. Usted dice, no, hay que lavarla, hay que echarle este detergente o hay que purificar significa extraerle algo de lo que es extraño en ese objeto, en esa cosa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Entonces, amados hermanos, significa eliminar las impurezas o los elementos extraños. ¿Lo encontró, hermano Jairo? Hágame el favor, sí. Escuche, hermano. Juan 13, 14 al 11. 4 al 11, perdón. San Juan capítulo 13, versículo 4 al 11. Sí. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ok, gracias, hermano. Ahora, usted me dirá, hermano, ¿y qué significa ese ritual? Esa vaca, aunque parezca un poco extraño, representa a Jesucristo. Porque primero que todo, ella fue sacada fuera del campamento. La Biblia dice que Jesús fue llevado fuera de la ciudad en Jerusalén, en la parte fuera. Y también dice que ella es muerta y con su sangre purificaba el tabernáculo. Y como la vaca cargaba sobre sí el pecado y las inmundicias del pueblo, al quemarla estaba siendo llevado toda esa inmundicia. Es decir, cuando una persona cometía una inmundicia, al arrojarle sobre esa persona el agua de ceniza, era como si le dijeran, ya esa inmundicia que estás cometiendo te la está limpiando
la vaca que fue quemada por ti. ¿Comprende? La vaca que fue quemada por ti. En el libro de Hebreos capítulo 9, verso 13 dice, por si acaso alguno tiene dudas, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo que leímos nos trae a colación, nos trae a memoria algo que tiene que ver con los becerros, con los machos cabríos, con los animales del Antiguo Testamento y cómo ellos eran purificados. Y decía que si estos animalitos no podían hacerlo, cuánto o podían purificar a las personas. Entonces, por ejemplo, dice, cuánto más la sangre de Cristo puede limpiarnos, puede santificarnos. Amén. Entonces, queda algo claro. Para los que venimos a Cristo, aquellos que nos entregamos, aquellos que nos arrepentimos, que pedimos perdón por nuestros pecados, algo queda claro y es que la sangre de Cristo es todopoderosa para limpiarnos de todo pecado. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados y venimos a Él. Ahora, cuando leemos el pasaje que leyó el hermano Jairo en el libro de San Juan, capítulo 13, pasó un acontecimiento. El Señor está con sus discípulos en cierto lugar. De repente Él se levanta y dice que se quita su manto, se ciñe una toalla y toma un lebrillo con agua y comienza a cada uno de los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, y comienza a lavarle los pies y a secarlos con la toalla. Lavaba los pies y los secaba, lavaba los pies y los secaba a cada uno de los que estaban ahí. Cuando llegó donde estaba Pedro, Pedro dijo, Señor, ¿me lavarán los pies? Y dijo el Señor, sí. Dijo, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. No porque Pedro fuera rebelde, sino porque él se sentiría mal. Pienso yo de que el Señor tuviera que lavarle los pies a él en vez de ser al revés. Aunque él no lo dijo, lo que él dio a entender es eso. Yo debiera lavar mejor los pies a ti. Entonces el Señor le dice, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, lo comprenderás después. Pero Pedro se mantuvo ahí, no, no, Señor, no, no. O sea, le me da pena. Voy a ponerlo en nuestro idioma, nuestros. Señor, me da pena que usted me lave los pies. Entonces el Señor tuvo que decirle, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo, Señor, entonces si es así, lávame los pies, lávame las manos y también la cabeza. Amén. Qué gracioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, amado, el Señor le lava los pies a Pedro y el Señor dijo una frase aquí muy importante. Y él dijo, vosotros, el que está lavado, escuche esto, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Vámonos a la época del Señor. Se entiende que no había zapatos de estos así cerrados. Todo el mundo usaba sandalias, por lo que uno lee, ¿verdad? Y lo que uno oye en las historias. Entonces la gente se bañaba, se colocaban sus túnicas. Las calles eran muy polvorientas, no eran pavimentadas. A la gente comenzar a caminar, a ir de un lugar a otro en medio del polvo. Cuando llegaba a un lugar, lo primero que se podía notar era que los pies estaban sucios, aunque la persona estuviera limpia, estuviera lavada. Sin embargo, había algo sucio en esa persona y eran sus pies. Ustedes, yo creo que algunos de los que vivimos en calles sin pavimentar, en tiempos atrás, los que viven ahora hoy en día en calles sin pavimentar, saben que puede ser así. Usted betuna sus zapatos y se puede ver bien bonito, pero usted comienza a caminar por una calle sin pavimentar y el mismo polvo comienza a ensuciarle los zapatos. Entonces el Señor dijo la frase, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies para estar completamente limpio. Recuerdo que en mi niñez uno se bañaba en la tarde, en la mañana obviamente, pero transcurrido el día había una
costumbre de la tarde, después de estar jugando fútbol y corriendo las calles por ahí, nos pegábamos un baño y volvíamos entonces a encontrarnos ya no jugando fútbol, sino a sentarnos en la esquina, a hablar, a echar cuentos. Y en ese andar y caminar de allá para acá, cuando nos íbamos a acostar, nos tocaba lavarnos los pies. Siempre nuestros pies estaban sucios porque las calles eran polvorientas y llenas de polvo y por las chancletas y eso. Entonces, el Señor dijo esta expresión. Él dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Esto a nosotros nos da una enseñanza. Primero, si tomamos lo del pueblo de Israel, el Señor al pueblo de Israel, acuérdese que Él ofrecía un sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo, la expiación que se llama, y la fiesta pascual. Eran dos rituales que se hacían anualmente y era para la limpieza y el Señor toma al pueblo. Pero en el transcurso de ese año el pueblo cometía muchas cosas y habían otros ofrendas y otros sacrificios que se hacían durante el año para la purificación, entre ellos esta becerrita que mataban y que tenían que ser limpiados con esa agua de, de ceniza, la cual había cargado las inmundicias del pueblo antes que ellos las cometieran. Cuando uno viene al Nuevo Testamento, el Señor nuevamente nos dice, el que está lavado, ¿cuántos están lavados por la sangre de Cristo? Dios nos ha lavado. Pero en el diario andar, eso de que los pies están sucios significa en el diario andar, en el caminar. Estamos en Cristo y nosotros estamos caminando en el Señor. Y en el caminar del Señor, yo por lo menos tengo apenas 36 años de estar en Cristo. 36 años caminando. Mis pies muchas veces se han ensuciado de polvo, se han manchado, se han ensuciado en mi andar. Amén. Entonces lo que yo necesito es lavarme los pies. Yo estoy lavado por la sangre de Cristo, pero necesito lavarme los pies. Ahora, ¿qué representa esa vaca que era muerta, que se tomaba esa agua con la ceniza? ¿Qué representa el que Cristo haya tomado y lavado? Entonces el Señor a mí me llevó a un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Efesios. Le pido al hermano Jairo que lo lea, capítulo 5, verso 25 al 27. Capítulo 5, verso 25 al 27. Efesios 5, está después del 4. Es que él tiene un micrófono ahí. Ok, Gloria a Dios. 5:25. Efesios 5, 25 versículo 25. al 27. Gloria a Dios. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok. El Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también vosotros deben amar a vuestras mujeres. Dice, a fin de marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Entonces dice, habiéndola purificado, Él la santificó por la sangre del Cordero y la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. La purificó. ¿Qué te dije yo que era purificar? Purificar significa quitar de algo lo que es extraño. Eliminar las impurezas o los elementos extraños. Así que Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa. Pero la palabra, al fin de santificarla, habiéndola purificado, dice el pasaje, en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, da a entender el pasaje
que la palabra de Dios es como esa agua de aquella vaca que se quemaba y se tomaba esa agua de ceniza y con eso era purificada las inmundicias y las acciones que no estaban bien del pueblo. Y el ejemplo que nos puso Cristo, que pronto fue una forma de hacer, de cumplir lo que hacía la becerra ya, él los lavó. Es un ejemplo. Dios, lo que tú haces ahora, lo que yo te hago ahora, Pedro, tú no lo entiendes, lo comprenderás después. Entonces él dijo, ustedes están limpios, pero necesitan lavarse los pies con agua. Y luego el pasaje nos dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Dice, habiéndola purificado, habiéndola santificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la palabra de Dios, esa agua de esa ceniza, esa agua que Cristo lavó los pies de los discípulos, la palabra de Dios está representada en esta ocasión como un agua que limpia y que lava. Amén. Obviamente usted sabe que uno se baña y se lava con agua. Cualquier cosa, no hay nada más hermoso que uno tener agua para lavarse. Luego dice en otro pasaje, en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, pero verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo decía, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pone nuevamente el ejemplo de una virgen pura. Se entiende por una virgen pura una mujer que nunca ha tenido intimidad. Nunca ha sido manoseada sus senos, sus partes, sus piernas. No se estuvo besando con el novio, porque así eran los noviazgos en los tiempos bíblicos y debieran ser hoy también. Deben ser hoy también. Amén. Era una mujer pura. El hombre no la podía tocar, no podía acariciarla, hasta tanto no llegar al altar. De hecho, la misma palabra de Dios dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, un lecho donde no haya habido un amancillamiento con anterioridad, sino que manda o pone el ejemplo de que así como las vírgenes de aquel entonces se mantenían puras, es decir, nunca habían sido manoseadas, nunca habían sido tocadas, nunca se habían besado con el novio, ni se habían tenido por ahí a echarse una escapadita y hacer cosas indebidas. Él presentaba, él decía, como una mujer, una virgen que nunca ha sido tocada por un hombre. Sí, yo quiero presentarlos a ustedes como una virgen pura, es decir, que no tiene nada extraño, nada sucio, nada que sea contaminado en su cuerpo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así yo deseo presentarlos a ustedes. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en lo que hemos leído. No sé si usted me lleva la secuencia. Nos enseña que si bien nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, somos santificados por la sangre de Cristo, y estamos aquí por su gracia y por su misericordia y lavados, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que en el andar diario que tenemos en el Evangelio, o sea, cuidarnos. Obviamente nadie quiere andar con los pies sucios, a menos que sea una persona totalmente descuidada. Pero una persona decente, si le tocara en su época, trataría lo más probable en cada lugar que llega a pedir agua y lavarse los pies para no verse todo el tiempo con los pies sucios. A veces ha pasado, sí, a veces estoy aquí con mi esposa, pido perdón a mi esposa por este ejemplo. Ella a veces vamos a alguna parte y ella me dice, espérate un momentico, déjame lavarme los pies. Yo se los veo limpios, pero ella tiene la idea de que de pronto aquí en la casa, a pesar de que todo te ha pavimentado, amén. Sin embargo, ella dice, déjame lavarme los pies, porque da la sensación de que se pueden ver los pies sucios. De pronto nosotros porque usamos zapatos y podemos hasta ponernos las medias. Yo he visto gente que se pone las medias por encima del mugre y los puede ocultar ahí, pero no es el caso, ¿verdad? El caso es lavarlos, limpiar los pies.
Se ensucian los pies en el andar diario. Entonces, hermano, la palabra de Dios, nosotros debemos entender que ella Dios nos las ha dado. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice que el Señor dos cosas ha engrandecido: su nombre y su palabra. Amén. Su palabra ha sido engrandecida por el Señor. Si hay algo en lo que nosotros debemos mirarnos es en la palabra. La palabra está presentada en el libro de Jeremías capítulo 23, verso 29, como un fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, o como el martillo que quebranta la roca, porque cuando la palabra golpea y golpea, el martillo golpea una parte, perfora, puede hasta tumbar. ¿Cuánta gente ha tumbado casas enteras con martillos, con mazos que llaman? La palabra es así. La palabra es poderosa, que cuando ella va golpeando en un lugar, ella va a ser siempre invencible. Ella siempre va a vencer, va a derrotar lo que se le oponga. La palabra de Dios es presentada como agua. También es presentada como una espada. La palabra de Dios es presentada, gloria a Dios, de muchas maneras, algunas otras maneras en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, dice que también es presentada como un espejo. En la palabra de Dios nosotros nos vemos, cuando nosotros la leemos y comparamos lo que la palabra dice con lo que es nuestra vida, podemos observarnos en qué está mal en nosotros. Por ejemplo, si una persona está mintiendo y todo el tiempo miente y le gusta jugar con la mentira, por aquí es rápido para decir mentiras. Pero si esa persona en verdad se considera un hijo de Dios, un cristiano, lo mínimo que va a hacer esa persona es orar y leer la palabra. Y cuando usted lee la palabra y se encuentra con pasajes como: y todo el que ama y hace mentira estará fuera. Si usted eso no lo asusta, si usted eso no lo estremece, de pronto es que usted no ha nacido de nuevo. Pero uno debe estremecerle, que el Señor me diga, me esté diciendo: mira, tú andas con mentiras. Tú andas mintiendo todo el tiempo y lo has tomado como un hobby en tu vida. Entonces, cuando tú tienes temor de Dios y tú lees esto en la palabra, si de pronto no eres la persona que te vas a arrodillar y va a decir: Señor, perdóname porque yo miento, por lo menos tú vas a decir: oye, Dios me ha hablado, yo voy a dejar las mentiras. Obviamente ese mismo día, el otro día o quizás en la semana siguiente, te vas a encontrar en un caso donde vas a tener que mentir y te vas a acordar de lo que un día Dios te dijo en la palabra. Y te va a tocar decir, cuando tú tienes temor de Dios y la palabra de Dios te comienza a lavar como un agua, tú dices: no voy a mentir. De pronto me voy a ganar un problema con el jefe, me van a despedir o algo, o de pronto voy a ganar un problema con mis padres o no sé. Entonces tú vas a decir la verdad. La palabra te limpió, te vas a sentir bien, vas a sentir paz, saber que dijiste algo que Dios te pidió que hicieras, que le agradaba a Él. Y va de esa manera, la misma palabra se encarga de corregirte de muchas cosas. Por eso es que nosotros debemos ser muy amigos de la palabra, porque la palabra en el diario andar, nosotros siempre podemos estar flaqueando en una cosa o en otra. Y ella misma se va a encargar de hacernos como un espejo, como dice en el libro de Santiago, que nosotros nos vemos ahí en el espejo de la palabra. Y entonces vamos viendo dónde están las imperfecciones en nosotros. Yo recuerdo que a veces a mí me invitaban a hacer alguna parte a comer: bueno, vamos a comer algo por ahí en las noches. Entonces la gente va a comer hamburguesa, a comer perro. Y yo veía que la gente cuando comía se embarrutaba la cara de salsa. Y yo decía: oye, pero esa persona no sabe comer hamburguesa. Por decir un ejemplo. Toda la cara tiene embarrutada, el cachete aquí, y no se ha dado cuenta. Y un día se me dio a mí por pasarme la servilleta así, y me di cuenta que estaban las mismas. Si me hubiese visto en un espejo, qué pena, estaba en una reunión de unos pastores que me invitaron y yo con mi mayonesa, cosa roja pintada aquí en la cara. Entonces, necesitamos un espejo. Si hubiese tenido un espejo ahí, me hubiera mirado y dicho: uy, qué pena. Pero entonces aprendí que por precaución, siempre que muerda algo, debo limpiarme. Amén. Eso hace la palabra. La palabra te muestra. La palabra te muestra. Y si tú no permites
que el agua es la palabra. Mire, el mismo pasaje, usted quiere, cuando vaya a su casa, léase en Números capítulo 19. Léalo con calma, estúdielo, y se va a dar cuenta que el Señor dice ahí en ese pasaje, dice, si alguno no se limpia, no se arroja el agua de la ceniza, lo estoy parafraseando, pues no recuerdo bien la expresión, si alguno toca a un muerto, va y sepulta, después dice, por decir un ejemplo, dice, no, yo no voy a echar esa agua de ceniza, y se va para su casa, el Señor dice, esa persona será cortada del pueblo. ¿Sabe qué significa eso? Que esa persona, como te dije ahorita, es apátrida. Es decir, quedas sin patria, te vas de aquí de nosotros. No perteneces al pueblo de Israel, así te hayas circuncidado, así diga que esta es tu nación, queda desarraigada, queda expulsada. Y en otros casos, si una persona pronto tiene la intención, pero si al tercer día, por ejemplo, la persona se aparta, se salía del campamento y se apartaba por allá porque era inmundo, dice que al tercer día debería arrojarse el agua. Pero si a la persona se le olvidó arrojarse esa agua al tercer día, al séptimo día no quedaba limpia, sino que en cierta forma la persona tenía que empezar de nuevo su purificación. Un ejemplo, si la persona se apartó, ¿verdad? Se salió del campamento, tenía que estar fuera del campamento 7 días, al tercer día tenía que echarse el agua de ceniza. La persona se le pasó, se le olvidó, entonces se acordó al día siguiente, al séptimo día no quedaba purificada. Entonces la persona prácticamente comenzaba de cero su purificación. Es decir, apenas era como si apenas se hubiera apartado. Los 3 días que hizo ahí, los perdió. Entonces tenía que estar pendiente para que al tercer día alguien viniera y le arrojara el agua de ceniza. Para que al séptimo día nuevamente le arrojaran y la persona quedara limpia. Entonces cuando yo leo eso, y yo entiendo que esa agua de ceniza representa es la palabra de Dios que nos limpia. Entonces me doy cuenta que el Señor es muy celoso con su palabra. De pronto nosotros no le prestamos atención. Quizás nosotros leemos cosas en la Biblia y sabemos que estamos haciendo algo mal y la ignoramos. Y es posible que usted dirá, no, yo estoy por la gracia, estoy salvo, estoy justificado. Pero te quiero decir algo, si tú eres el tipo de persona que lees la palabra, pero ignoras lo que Dios te está diciendo en la palabra, yo no creo que Dios va a tener como inocente a una persona que no aprecia su palabra y que no entiende, y sobre todo como un día como hoy que se lo estoy enseñando por si no lo sabía, usted no comprende que la palabra de Dios es un agua que te limpia. Y que si usted dice, no, eso es así, pero no, yo pienso que, y entonces tú pones tu pensamiento por encima de lo que Dios dice. O en su defecto no pones tu pensamiento, tú dices, no, sí, yo sé que eso es así, pero igual permaneces haciendo lo que está mal, es decir, no te estás lavando en el agua de la palabra. Yo me hago la pregunta, ¿será que así como el pueblo de Israel, el Señor dice que aquellos que no se lavan quedan expulsados? No estoy hablando de que alguien quede expulsado de la iglesia, pero me imagino todos los riesgos espirituales. De pronto hay cosas que uno no entiende, pero cuántos riesgos espirituales una persona se expone cuando de pronto hay cosas que usted puede estar haciendo mal. Quizás no las ha visto, no las recuerda de la palabra, porque eso puede llegar a pasar. Pero usted leyendo la palabra, téngalo en cuenta que el Señor, cuando ve que alguien le está fallando en algo en la palabra, de seguro Dios te va a confrontar con su palabra. Va a llegar un día que tú vas a decir, ay no, yo estoy aburrido de esto, yo no quiero escuchar, que voy a escuchar a este predicador que está aquí. Este sí no da palo, este sí me acaricia. Y resulta que ese día ese hermano está dando palo porque esa palabra de Dios, esta se la voy a guardar porque cuando este quiera volarse a aquel, le voy a hablar, lo voy a confrontar. No siempre es palo, a veces dentro de lo que la persona está hablando, puede que te diga algo que es exclusivamente para ti y para muchos más. Y de pronto tú dices, no, yo voy a salir huyendo, voy a cambiar eso. Y te viene para el domingo, voy a aprovechar que el domingo va a predicar el pastor y el pastor es puro amor. Y cuando usted llega, resulta que ese día el Señor mete al pastor por el tema que usted no quería. Y entonces usted dice, y después tú dices, hoy voy a leer la Biblia. Voy a coger el libro de Cantares, porque en Cantar es puro amor.
Pero cuando abres Cantares te encuentras con algo en Cantares que entonces Dios siempre nos va a perseguir con su palabra. Porque Él quiere que tú te laves en su palabra. Cuando hay algo malo en ti, tenlo por seguro que una y otra vez Dios te lo va a hacer ver en su palabra porque Él quiere que te laves. Y de pronto tú dirás, Señor, a mí no me lave como Pedro. A mí no, no, Señor. El Señor dice, tienes que lavarte o si no, no tendrás parte conmigo. Amén. Tienes que lavarte. Entonces, es necesario, diría, no sé si la expresión obligatorio, que todo cristiano esté pendiente a las escrituras para en ella poder mirarse en el espejo, para en ella poder purificarse, para en ella poder quitándose cosas que a Dios no le agradan en su vida. Mire, hay casos de casos, hay casos en que Dios a una persona le puede estar pidiendo que deje algo que de pronto a la otra no se lo pide. Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de una relación personal que cada uno de nosotros tenemos con Dios. De pronto hay cosas en las que usted dice, bueno, yo no veo en la escritura algo que diga sobre esto, pero hay personas en que Dios sí le pone la inquietud. Y créame que hay gente que Dios le va a inquietar sobre cosas que de pronto a otras no, pero sí le va a inquietar porque hay algo especial en él, hay algo en lo que Dios lo quiere guardar, hay algo que Dios quiere fluir en esa persona, pero esa cosa que esa persona está practicando no la ha limpiado. Y sobre todo cuando Dios le dice, ahí está el agua de mi palabra, lávate en ella. Amén, lávate en ella. Hermano, eso es lavarse en la palabra. Si usted miente y usted ve en la palabra de Dios que dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Si usted ve en la palabra de Dios que dice que el que miente es un hijo del diablo porque el diablo miente desde el principio. Y usted ignora eso, hermano, usted está menospreciando la palabra del Señor. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a Saúl? Y le dijo el Señor a Saúl que por cuanto él no había prestado atención, el Señor le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Entonces suele pasar que a veces Saúl estaba preocupado por ofrecerle a Dios un sacrificio. A Dios le agradaban los sacrificios. Muchos de ellos se presentaban con ofrenda. Había gente, mire, que tomaba una vaca, un cordero, un toro, y no era para limpiarse de sus pecados. Ellos querían decirle, Señor, en ese tiempo se adoraba así. Algunos de ellos decían, Señor, yo quiero ofrecerte este toro, quiero ofrecerte estas 100 ovejas para ti. O sea, hay gente que se despojaba así. O tengo una ovejita, Señor, te la quiero ofrecer en sacrificio. Y ellos iban donde el sacerdote y el sacerdote las presentaba como una ofrenda de olor fragante a Dios. Y Dios veía que había gente que le ofrecía sacrificios de animales. Dios le dijo a Saúl que destruyera todo, hombres, mujeres, niños, animales. Quema la ciudad, le dijo, desaparécela. Pero estando allá, él vio muchas vacas gordas. Vio animales muy bonitos, a los más feos los mató Dios. Yo sé que eso a Dios no le agrada. Él pensó así. Y salvó por consejo del pueblo a los más gordos y los trajo de Amalek. Y le dijo Samuel, ¿qué es este bramido animales que oigo? Dijo, esas vacas y esos animalitos se los traje a Dios para ofrecérselos en holocausto. Y Samuel se indignó. Samuel dijo, dijo, ¿acaso se agrada a Dios en sacrificios y holocaustos como en que se obedezca su palabra? Ciertamente el obedecer la palabra de Dios es mejor que los sacrificios. Y muchas veces nosotros podemos pasar lo mismo. A veces nosotros podemos ofrecer sacrificios. ¿De qué manera uno ofrece sacrificios a Dios? A veces tú haces una vigilia porque estás necesitando por algo, ¿verdad? Dice, no, tengo un problema, tengo una situación y pueda que estés haciendo una vigilia por eso. Haces unos ayunos porque estás en un problema. Pero también hay gente que ofrece a Dios oración, no porque tenga problemas. Quiere ofrecer un sacrificio de adoración. Yo no sé si usted lo hace,
¿verdad? Que usted llega ante Dios y usted se dedica solamente a cantarlo, a loar el nombre del Señor y a decirle palabras hermosas. Yo no sé si usted toma un ayuno y dice, Señor, este ayuno quiero ofrecértelo a ti. No por problema, no, quiero darte gracias en este ayuno, Señor. Estoy en ayuno dándole gracias a mi Señor. Quiero adorarlo. Pasas un tiempo de pronto a solas con Dios porque quieres adorarlo. Y eso es bueno. A Dios le gusta eso. Porque nosotros somos adoradores de Dios. Pero el Señor dice que obedecer su palabra es mejor que los sacrificios. A veces ofrecemos sacrificio por alguna situación. Pero Dios dice, tengan en cuenta más mi palabra. Si tú me ofreces un sacrificio, pero menosprecias algo, de pronto algo que tú ignorantemente estés haciendo, inconscientemente, porque a veces uno lee cosas y se le pueden olvidar. Y puede que uno esté, como dice uno, en el andar diario, ensuciando sus pies y no te has lavado ahí. De pronto Dios entiende, Dios sabe cuando hay inocencia en el corazón. Pero cuando tú lees la palabra algo y tú lo pisoteas y Dios te exhorta y te dice no está bien lo que estás haciendo y Dios te regaña y Dios te habla y tú quieres mirar para otro lado y quieres tirarle tierra a los ojos a Dios diciéndole que lo ama, que lo adora, Señor, es que tú sabes, conoces mi corazón, que yo te amo y te adoro. Y Dios dice, sí, está bien eso, pero obedecer mi palabra es mejor. Ojalá no me digas que me ama, no me digas que me adora, no me cante ningún himno, pero obedece mi palabra. Amén. A su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios quiere eso de nosotros. Que su palabra, nos obedezcamos su palabra porque en ella nosotros somos lavados. Dios limpia a su iglesia, lo dice Efesios 5, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén, a su nombre. Pablo decía que él quería presentar una iglesia pura. Para hacerla pura tenía que purificarla en la palabra. Y Dios quiere eso, que nosotros estemos pendientes. ¿Cuántas cosas? Yo hago una pregunta. ¿Cuántas cosas usted conoce de la palabra de Dios? Supongamos que hay alguna que se le haya olvidado. Estoy seguro que Dios dice, hoy va a ser el día. De pronto a veces te deja pasar ciertos días, cierto tiempo, y te anima y te habla, porque Él dice, él está un poco descuidado, está un poquito aturdido, pero hoy va a ser el día, dirá Dios, hoy va a ser el día que le voy a hacer ver algo a esta persona. Y de pronto hasta el predicador más insignificante o el mensaje que de pronto tú mal estás buscando o huyendo, ese día Dios dice, hoy va a ser el día que te voy a confrontar con algo. Y te lo hace ver una y otra y otra y otra vez. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos que Dios nos exhorta? Nos exhorta. Dios dice, lávate en esto. Tienes un mugre, tienes una escoria en tus pies, que es la mentira. Tienes una escoria que es el orgullo. Voy a mencionar unas que otras cositas al azar, ¿no? Porque de pronto digo algunas que otras así que me vienen aquí. No las tengo escritas. Esto es todo lo que tengo. Ahí están todos los versículos y ya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuántas escorias de rencor? ¿Verdad? De mentira. ¿Cuánta mentira a veces hablamos y pasan los tiempos y siempre estamos ahí mintiendo y mintiendo y Dios dice, ya deja de mentir. Yo te digo, te exhorto, te hablo, te lo dice con amor, te lo dice con rejo, pero muchas veces no tomamos en cuenta eso. Hay bendiciones que pueden estar estancadas en nosotros y nosotros orando, Señor, ¿hasta cuándo Dios me vas a sanar? ¿Hasta cuándo Dios? No es que Dios te tenga enfermo, sino que es posible que haya bendiciones en tu vida que no estén fluyendo porque hay una escoria que necesita ser purificada para que el agua de la palabra te limpie y la bendición de Dios fluya. Eso puede pasar. Yo he tenido muchos casos, personalmente he vivido muchos y también he tenido muchos casos en la iglesia de gente que de pronto me han preguntado, hermano, eh, ¿por qué será que esto, lo otro? Y yo a veces le he dicho, voy a orarle a Dios y cuando he orado a Dios, Dios me ha dicho, dile que deje o que haga aquello.
Y yo le he dicho, hermano, y después que lo han hecho, o en obediencia a algo que está en la palabra, entonces días después Dios ha fluido. Le he dicho eso en experiencia propia, lo he vivido así. Nosotros estamos aquí, mire, el Señor dijo que nosotros estamos limpios, pero que necesitamos lavarnos. Si usted no se quiere lavar, Pedro dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces el Señor dijo, si no te lavas, aunque él le dijo que ellos estaban limpios todos, le dijo, si no te dejas lavar los pies, entonces no tienes parte conmigo. A su nombre, gloria. Y yo pregunto, hermano, ¿cuántas cosas? ¿Cuánta gente está teniendo en la iglesia o en su vida, no hablemos en la iglesia, en su vida personal, cosas que no le agradan a Dios? ¿Cuánta gente ve pornografía y Dios le habla? Pero ellos dicen, no, Dios me ama y Él sabe que yo estoy aquí en la lucha. Él sabe que está en la lucha, pero Él quiere, por ejemplo, Él dice en su palabra, si la lámpara, y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Y tú tienes que cuidar tus ojos. Porque si lo que tú ves no es sino tinieblas, entonces dice el Señor, ¿cuántas no serán entonces las mismas tinieblas? O por ejemplo, cuando el Señor dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. Si tu mano o tu pie derecho te son ocasión de caer, córtalo. Y usted sabe que muchas veces entendemos que esto da referencia a cosas que nos hacen caer. Y de pronto tú sabes que hay cosas en tu vida que te pueden estar haciendo caer. Y el Señor dice, mejor te dejes entrar en la vida cojo, manco o ciego, que teniendo todas estas cosas ser arrojado al infierno. A su nombre, hermano. A su nombre. Dios quiere purificarnos. Somos lavados por la sangre de Cristo. Pero cuántas enojos coges tú, cuánta rabia coges, cuántas veces el Señor nos dice en su palabra, airaos pero no pequéis. Y a veces tú te airas, yo me airo. Y quizás en ese airar podemos hacer cosas que son malas. Tiramos, pateamos cosas, ofendemos, hacemos actitudes fuertes. Y además de esto el Señor dice, bueno, airaos pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y entonces, no solamente el sol, sino los soles, quiere decir 3, 4, 5, una semana y todavía está enojado. Y la palabra de Dios le ha dicho, no se ponga el sol sobre tu enojo, pero tú no le prestas atención. Aunque la palabra lo dice, tú no lo haces. Y un día se te pasará el enojo. Y tú seguirás ante Dios, Señor, te sigo orando, pero esa escoria permanece ahí. Tú tienes que tratar con esas cosas. Hay cosas en nuestra vida que la palabra de Dios es clara como el agua, que nos las muestra como el espejo, y son cosas que debemos tratar y quitar de nosotros. Tú sabrás, es bueno que vayas a la palabra, es bueno que tú te hagas un autoanálisis. Cuando tú haces esto, de seguro tú vas a darte cuenta que hay muchas cosas en ti que hace tiempo vienen fallando. Hace tiempo vienen haciéndola mal en tu vida personal, con tu cuerpo, con tu santidad personal, con tu relación con Dios, con tu familia, con tu hogar, con tu economía. Y de pronto ignora lo que Dios te viene clamando y diciendo. Cuando estás bien, dice, Señor, aquí está tu siervo, bendícelo, ayúdame, mira, Señor, esta necesidad. Y Dios tiene todo el deseo de bendecirte más, de prosperarte, de que, como Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero dice, así como prospera tu alma. Pero muchas veces hay cosas que no están funcionando, están detenidas. Porque Dios no viene exhortando en el agua de su palabra y nos dice, lávate. Mi palabra te dice esto, corrígelo. Y pasan los años a veces. Y estamos ahí, y estamos con los pies sucios, más sucios, mugre sobre mugre.
Porque una cosa es que usted se lavó, bueno, volvió a caminar, le volvió a caer mugre y te vuelve y se lava. Allá en Arroyo de Piedra, una vez yo predicaba sobre el tema este de lavar los pies a los discípulos, entonces los hermanos se reían porque allá ellos iban al culto descalzo. Esa congregación era muy humilde, la gente iba descalza. Yo les fui enseñando, hermano, vengan a la iglesia, váyanse, pónganse sus zapaticos. Y ellos aparecían así. Y entonces habían unos niñitos que los pies eran más negros que el color de la piel de ellos. Bien, entonces decía, ay, no sé quién le dicen que lave los pies de este y el Señor, ay, no, hubiera dicho, esos pies no los lavo. Ellos se echaban broma porque los niñitos pasaban todo el día corriendo y llegaban al culto sin lavarse los pies. No es que fuera malo, ellos venían así, Dios los recibía, sino que los hermanos les echaban broma. Entonces lo que quiero mostrar es que hay gente que pasa, mire, a veces se acostaban así con esos pies, seguían el día siguiente así, hasta que se fueran a bañar en la tarde. Y esos pies así negros. Entonces, a veces pasa al cristiano así, sus pies están sucios, sus pies están sucios, mugre sobre mugre, mugre sobre mugre. ¿Cuándo vas a sacar ese mugre que está metido en las uñas, que está metido entre los dedos, que está puesto en la planta del pie? A veces levanta el pie está negro. Estoy hablando espiritualmente. No era que llegues a la casa te vas a lavar los pies. Estoy hablando espiritualmente, en tu diario andar, en tu caminar. Cosas que Dios te viene exhortando. A veces te la dice Dios a ti mismo cuando lo lees en la palabra. A veces te lo dice en algún mensaje que escuchaste en la iglesia o hasta en un consejo que algún líder o el pastor te ha dado. Y sin embargo tú persistes en ello. A su nombre, gloria. A su nombre, hermano. Quiero leer un pasaje que está en el libro de Malaquías, capítulo 3. El Señor nos dice en su palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuánta gente sencillamente dice, no, no voy para culto? Una costumbre de no congregarse. Y aunque Dios se lo dice que es una costumbre, y cuánto más que veis que aquel día se acerca, y sin embargo la gente dice, hoy no voy. No se esfuerzan. Es cuestión a veces de esfuerzo para Dios. Les dije, Malaquías, ¿qué? 3. El capítulo 3, verso 3 dice, el 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Voy a mostrarles dos cositas aquí y termino. Lo primero que quiero que usted vea es lo siguiente. El ejemplo muy popular de la plata. Dice que se sentará, dice el verso, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Cuando la persona está limpiando la plata, el mineral plata, de las impurezas, por eso dice limpiará, porque ella a veces trae impurezas. Ella la meten ahí en el fuego y la persona que trabaja en esto, en la plata, debe quedarse sentadito mirándola hasta que las escorias que están ahí se vayan quemando, se vayan quemando, se vayan quemando. Ahora, hay un tiempo de cocción. Le preguntaba a alguien, a una persona que trabajaba, creo que se llama Orfebre, ¿no? Que trabajaba en esto, le dijo, ¿cuándo sé yo que la plata
ya está lista, es libre de escoria y que ya debo dejarla de poner en el fuego. Y la persona le dijo, cuando veas tu rostro que resplandece en lo que estás quemando. Y el pasaje dice que el Señor se sentará y limpiará como la plata. Quiere decir que el Señor en este momento a muchos de nosotros nos mete en el fuego, ¿verdad? Nos mete en el fuego, eso da a entender que nos mete en el fuego de su palabra. A veces le llamamos a esto fuego a la prueba, a la situación que estamos viviendo. Pero dice que nos limpiará. Amén. Y a veces Dios, cuando estamos llenos de escoria y cuando no queremos prestar atención y lavarnos en la palabra de Dios y ser obediente y decir, hombre, esto no le agrada a Dios, voy a dejar de hacer esto, Señor, ayúdame, voy a comenzar a trabajar con esto, voy a hacer un ayuno. Si hay cosas que de pronto están muy arraigadas a tu cuerpo, a tu vida, a tu forma de ser, a la ira, al enojo, al resentimiento, al celo, al rencor, si tienes problemas de borrachera, de mentira, de cualquier problema de la carne, de masturbación, de orgía, no sé, cualquiera de esas clases de cosas, y tú vienes ante Dios y dices, Señor, tengo estas cosas adheridas a mí, estas impurezas, ayúdame. Quiero hacer un ayuno, aquí estoy, Padre. Dios ve que tú quieres limpiarte en ella. Pero cuando tú sencillamente las haces y no pasa nada, Señor, gracias por perdonarme en el nombre de Jesús, amén, yo soy lavado por la sangre de Cristo y punto. Ah, ok. Y sigues y lo haces, entonces Dios dice, lo voy a meter en el fuego para quemarle esas escorias. Entonces a veces Dios te hace pasar por ciertas circunstancias y tú estás viviendo situaciones donde lo que te lleva es a Dios, a orar, a ayunar, a vivir humillado, a estar ante Él, a veces hasta decirle, Señor, perdóname por esto, en verdad he sido desobediente. O sea, tú comienzas a darte cuenta que cuando sales de esa situación y miras hacia atrás y dices, uno fue el que entró y otro fue el que salió de ahí. ¿Cierto? Te dice, cuando yo entré al fuego, o sea, cuando yo entré a esta situación, a este proceso donde Dios me permitió entrar, yo entré con mucha escoria. Cuando salí de ahí, salí bastante humilladito. Señor, perdóname. Te prometo que no voy a volver a hacer esto. Señor, quítame esto. Gracias, Dios. Sientes que saliste como más limpio de cuando entraste al fuego. Y Dios dice, me lo quedo mirando hasta que yo vea mi rostro reflejado en él. Hasta que se parezca a mí. Hasta que yo vea que él es como yo. Y eso es lo que usted y yo siempre debemos preguntarnos. ¿Será que lo que yo hago lo haría el Señor? ¿Será que lo que yo hablo, lo que yo digo, mi forma de actuar la haría el Señor? Estamos aquí para reflejar a Jesús. No, hermano, que Él era perfecto, pero nosotros vamos camino, dice Efesios, a un varón perfecto, a la anchura, a la altura, a la profundidad y a la longitud, a llegar al conocimiento del amor de Dios. Y a veces Dios nos mete en circunstancias para enseñarnos, porque a veces estamos estándar. Tenemos un estilo de vida ahí Dios dice, hay un momento que Dios puede decir, te voy a meter en el fuego. Vas a saber, tú te estoy diciendo que te laves, estoy diciendo que te estoy mostrando, te estoy exhortando, te estoy haciendo ver y no quieres. Entonces me va a tocar purificarte como se purifica la plata. Uno. Dos, el pasaje dice algo que me llama la atención. Se me perdió. El verso 3, el 4, perdón, el 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata la ofrenda de Judá y Jerusalén. Entonces, cuando usted se hace la pregunta, dice, bueno, ¿quién es el que está trayendo la ofrenda? ¿Judá o Leví? Porque dice el Señor que Él va a limpiar a Leví y será grata la ofrenda de Judá y de Jerusalén. ¿Verdad? A su nombre, ¿va? Cuando usted lee eso, usted dice, bueno, cuando usted se va al Antiguo Testamento va a encontrar que las personas encargadas de traer los sacrificios y las ofrendas era la tribu de Leví.
Cualquiera tribu que quisiera ofrecer a Dios sacrificios de ofrenda, expiación por el pecado, ofrenda de paz. Hay 5 ofrendas que están en el Antiguo Testamento. Un día esto lo voy a traer una predica al respecto. Dice que cualquiera de esas tribus, pero dijo el Señor, ¿quiénes la traían? ¿Quiénes la recibían? La tribu de Leví. Ellos eran los únicos encargados de las cosas sagradas en el altar y en el templo o en el tabernáculo. Ellos eran los que traían la ovejita, ellos eran los que debían observar, ellos eran los que debían degollar, ellos debían los que debían abrir los animales, sacar los vísceras, eran los que los partían, los que prendían el fuego, los que quemaban. Ellos eran la ayuda del sacerdote. De hecho, el sacerdote era de la tribu de Leví. Entonces el Señor dice que Él va a purificar a la tribu de Leví para que la ofrenda de Judá y de Jerusalén sea grata. ¿Sí alcanza a entender algo? O sea, el problema no era en este caso de Judá o de Jerusalén. El problema era de los que la ofrecían, porque los que la ofrecían no se habían purificado. Y de pronto una persona podía ir inocentemente y traerle una ofrenda a Dios, pero el que finalmente la iba a ofrecer en el altar eran los ministros. Y esos no se habían purificado. Y por lo tanto no podía ser agradable a Dios porque quien lo estaba presentando, ministrando, no estaba limpio. Cuando usted lee el libro de Malaquías se dará cuenta que Malaquías fue uno de los 3 profetas que vinieron después del exilio en Babilonia. Enseñábamos en estos días sobre el libro de Nehemías. Cuando ellos vienen que reconstruyen Jerusalén, los 3 profetas finales fueron Malaquías, Ageo y Zacarías. Quiere decir que el pueblo de Leví venía un poco contaminado de ya de Babilonia, de Asiria o de los medo-persas. Venían un poco contaminados de allá. Amén. Venían contaminados de allá. Y entonces el Señor dijo, yo los voy a purificar. Me voy a sentar como hace, los voy a purificar porque hay cosas que no están bien en ellos. Y uno regularmente compara a la tribu de Leví en la iglesia con la gente que ministra. Puede ser el pastor, los líderes, los obreros. En este caso, esta iglesia, en otras iglesias les tienen otros nombres. Amén. Supervisores, predicadores, pastores, ministerios, evangelistas, músicos, cantantes. Entonces, este pasaje nos muestra a nosotros que es importante que los que ministran, los que lideran, los que están al frente de un grupo, de una congregación, del grupo tal X, Y, Z, o si usted es un evangelista, si usted es un predicador, si usted es un maestro de la palabra, si usted es un músico, si usted es una persona que sirve a Dios en el altar como un levita, si usted predica, si usted coordina, si usted recoge las ofrendas. Estos son servicios que se hacen a Dios y muchas veces se escogen personas para este servicio porque hay gente a la que Dios le ha dado esos talentos. Algunos de predicar, algunos de cantar, algunos de ministrar. Amén. Y entonces es necesario que las personas que ministran, que las personas que digamos así la expresión, que son levitas en la iglesia, se consideren a sí mismos y entiendan quiénes son ellos, quiénes son ustedes delante de Dios. Ustedes son ministros, somos ministros, me incluyo. Somos ministros del Señor porque traemos la palabra, porque damos el consejo. La Biblia dice, el pueblo buscará del sacerdote la ley, porque das consejería en la congregación, porque tú predicas en la congregación. De pronto tú eres el ayudante del obrero en la congregación, eres el ayudante del líder en el grupo, o eres el músico. Y todo lo que ministramos en la iglesia, tenemos que ser personas que nos lavemos en la palabra. Entendamos la honra, porque la Biblia dice que el hombre que está en honra y no entiende es como las bestias que perecen. Dios muchas veces te pone en honra. Mira, en la iglesia hay gente que puede ser más consagrada que yo.
que tú y que cualquiera de los que ministramos y son gente quizás de oración, de ayuno, que son consagradas en muchas cosas, pero de pronto Dios a esas personas no le ha dado el talento o el don o el ministerio que tú y yo tenemos. Entonces, nosotros tenemos que ser personas entendidas, comprender la responsabilidad que tenemos, porque una iglesia también depende de esto. Amén. Depende de lo que le da a Dios, de los que ministran. Es necesario consagrarse. Si usted está haciendo algo malo, usted debe apartarse de eso malo, lavarse en la palabra. Pero si usted ha permanecido continuamente en esas cosas, lo más probable es que usted espere restaurarse, pero no ministrar de esa manera. Amén. Porque el Señor dijo, de esta manera, la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable a mis ojos. Porque cuando la iglesia, mire, hay algo que pasa. Cuando pecó Acán, el Señor no dijo Acán ha pecado, Dios dijo Israel ha pecado. Amén. Cuando nosotros todos somos un cuerpo, la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Y como cuerpo que somos, la palabra de Dios dice que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo. O sea, parece mentira, pero usted podrá decir, eso le pasó a fulano, allá él con Dios. O eso le pasa a no sé quién, allá él con Dios. Pero no, hermano. Yo creo que lo que le pasa a la iglesia, todo el cuerpo debe sentirlo. Si un hermano sufre, yo pienso que la iglesia debe sentir el dolor de esa persona. Si un hermano está yéndolo bien y le alegra, la iglesia debería sentir la alegría de esa persona. Si un hermano se equivoca y ofende a Dios, la iglesia debería sentir contristación con esa persona. Debería sentir humillación y usted dirá, pastor, pero yo no cometí nada. Pero somos un cuerpo. Si nosotros no sentimos lo que el otro hermano siente, estamos desligándonos del cuerpo. Tenemos que estar en el mismo cuerpo. Tenemos que estar unidos. Por eso la iglesia no puede trabajar una por un lado y otra por otro. Cuando la iglesia se dice, hermano, mañana hay campaña, la iglesia debe decir, estamos en campaña. Así usted no cante, no coordine, no recoja ofrenda, no lleve un instrumento siquiera. Usted dice, yo hago parte de ese cuerpo y estamos en campaña, voy para allá, voy a recibir de ese cuerpo. Estamos en ayuno, estamos en vigilia, estamos en oración, estamos. No, allá en la iglesia están orando. Allá en la iglesia están y que haciendo campaña. Te desvinculas del cuerpo de Cristo. Y lo mismo es cuando ministramos. Yo le digo a todos los líderes, a los ujieres que participan en el altar, a los músicos que participan en el altar, a los obreros y a mi persona como pastor, debemos tener en cuenta la responsabilidad delante de los ojos de Dios que tenemos. Cuando usted se le diga que usted va a predicar, valore que usted va a predicar. No diga yo predico cualquier cosa. Que yo haga cualquier cosa canto yo. Ya yo sé tocar. Hermano, vaya al altar. No venga como que ya usted se lo sabe todo. Yo nada más poner las manos en el teclado. Me perdona, David, no es contigo, pero creo que tú eres el que toca el piano aquí. Amén. La batería o la conga o ya yo sé predicar. Yo abro un versículo y cualquier cosa digo, ¿no? Tenemos que respetar a Dios y respetar al pueblo. Amén. Debemos consagrarnos. Si yo digo, no, a mí no me importa la vida que yo llevo. De pronto tú podrás engañarme a mí, pero entiende que tú tienes un cara a cara con Dios. O tú lo haces por tu cuenta y vas al agua de la ceniza y le dices, lávame porque estoy inmundo. O tarde o temprano Dios te va a purificar, te va a meter en el fuego y tú vas a sentir lo caliente que es este fuego hasta que brilles. Mejor que te meta en el fuego y no que te diga que estás excluido del pueblo. Usted sabe, yo por un momento cuando leía eso, yo me imaginé que yo decía, no, yo no me voy a echar esa agua de ceniza. Y de pronto alguien venía de parte de la autoridad, en ese caso sería el sacerdote, y me decía, así manda decir el sacerdote de parte del Señor, que te vayas de aquí a la congregación de Israel. No, porque mira que no, vete, la orden de Dios es que quedas excluido.
Yo me imagino que voy saliendo, mi esposa no puede irse conmigo porque ella no está excluida, que está excluido soy yo. Y yo voy saliendo y voy viendo el pueblo de Israel que va camino a una tierra prometida, pero yo me voy a quedar en el desierto. ¿Para dónde cojo? Ahí me moriría de hambre, de sed, no sé, o a cualquiera de esos que andaban por ahí en los desiertos me pudiera matar. ¿Usted sabe lo que significa eso? Por sencillamente no obedecer, echarse un poco de agua de ceniza. Aunque suena así un poco raro lo que digo ahora, pero eso era todo lo que Dios pedía. Esas cosas eran sombras, eran simbólicas, porque hoy en día están reflejadas. Esa agua de ceniza representaba el sacrificio de Cristo, su palabra que nos limpia. La palabra de Dios no es cualquier cosa, es la palabra viva del Señor. Y si usted no la respeta, si yo no la respeto, pisoteamos la sangre del Cordero, nos estamos exponiendo a cualquier cosa. Bien dice la palabra de Dios que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y termino con esto que se me vino a la memoria ahorita. Yo creo que yo compartí eso en el grupo de obreros. Un hermano le tocaba predicar y la esposa le decía: mi amor, no te he visto estudiar la palabra, ¿qué vas a predicar? Ah, cualquier cosa. Y cada ratico: mi amor, ¿ves que te toca predicar? Le decía a la esposa: cualquier cosa yo predico, no te preocupes. Y el hombre andaba por ahí viendo televisión y no se preocupó. Dijo: no, yo predico cualquier cosa. Ya sabía predicar, nada más era abrir la Biblia y predicar cualquier cosa. Cuando llegó al culto, dice que llegó una hermana, estaba el culto y la gente contenta, alabando a Dios, partiendo la mano todo, con mucha alegría, alábale. Y de pronto salió una viejita danzando. Y la viejita vino danzando donde estaba y le metió una galleta al pastor. Y le dio otra. Y todo el mundo le iban a aguantar y le dijo: quiero que entiendas algo, mi palabra no es cualquier cosa, mi palabra se respeta. Ay, Dios mío, necesitamos esos tiempos, sinceramente. A veces Dios es misericordioso y nos espera y nos soporta, pero a veces tiene la iglesia que entender que Él no es cualquier cosa, que Él merece un respeto, que si tú cantas, predicas, ministras, eres obrero, eres líder, se merece el respeto que Él se merece. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Padre, muchas gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor. Síguete glorificando de una manera especial en nuestras vidas. Sigue llenándonos del temor de Dios y el respeto a tu palabra. Señor, ayúdanos a honrarte y a darte la gloria y la honra debida a tu santo nombre, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a alabarnos en la palabra, a santificarnos, a darte lo mejor. Tú te mereces la honra, tú te mereces ser honrado, tú te mereces que te demos lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra vida. Te mereces, Señor, que nos santifiquemos y nos guardemos para ti, Señor. Perdónanos por todas las veces que lo hemos menospreciado y que lo hemos ignorado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a ser personas que te respetan de todo corazón y de verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por este aceite. Pero un momentico. Padre, gracias, Señor. En tus manos pongo este aceite. Te pido que ministres santificación, liberación y sanidad a través de él, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén. Hermano, los animo para ir mañana allá en el Pando, donde la hermana